Y si te estás sumando en estos últimos domingos, quizás ya sabes que estamos trabajando una serie de sermones, una serie de predicaciones que tienen que ver con las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó instituidas para la iglesia. Y estas ordenanzas son dos, como ya lo habíamos visto, el bautismo y la Santa Cena o la comunión. Y estuvimos en los 4 domingos que pasaron hablando acerca del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué Cristo lo puso? Y vimos varios aspectos del bautismo. En particular vimos que el bautismo nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestro viejo hombre queda enterrado y cuando salimos del agua decimos que salimos a vivir una nueva vida en Cristo. Una vida 0 kilómetros, decimos nosotros en mi país. Nuevita, nuevita, nuevita. Pero ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque y vamos a hablar de otra ordenanza que es la Santa Cena o la comunión. Y vamos a estar tocando en los próximos domingos acerca de qué significa esta práctica, por qué la hacemos en la iglesia, qué significa. Así que espero que a lo largo de estos sermones Dios pueda hablar a tu vida y también puedas crecer en tu entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos los cristianos y qué significa. Así que vamos a hablar de la Santa Cena y lo que vamos a hacer, vamos a unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para entender de dónde viene esta ordenanza. Y déjenme que le explique por qué. Les pongo un ejemplo. A ver, cuando usted se casó, el día más feliz de su vida, para muchos. Usted pensaba que se casaba con su esposa, con su esposo, pero en realidad se casaba con más que su esposa, su esposo ahí. Se casaba con la historia de su esposo y con la historia de su esposa. Se casó con la familia del otro también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora Navidad, Año Nuevo, esta fiesta y quiere el cumpleaños de este sobrino, de este otro sobrino, ¿verdad? Nosotros no podríamos entender a nuestra esposa, a nuestro esposo, sin entender su contexto, sin entender dónde creció, quiénes son sus padres. Por eso los novios, cuando ya las cosas van en serio, ¿qué hacen? Se lo presenta el novio a los padres de la novia, ¿no? Van a la casa, tienen una comida ahí, el padre está muy serio, si es la hija. ¿Eh? Tengo que ir practicando con Francesca yo. Pero ¿cuál es la idea? Conocer a esta persona de una forma más íntima. Porque esa persona no vino ahí, cayó del cielo y es un adulto ahí que mágicamente se hizo. No, esa persona tiene una historia, se crió de una manera, tiene ciertos valores. Y si yo pretendiera conocer a mi esposa y decir mi esposa es solamente ella, en el momento en que yo la conocí, estoy ignorando que toda su historia, toda su tradición, su cultura, su legado, ¿verdad? Por eso es tan importante conocer la familia, conocer por qué a veces reacciona como reacciona. Quizás porque su mamá o su papá reaccionaban así, es lo que aprendió. De la misma manera, mis queridos hermanos, cuando hablamos de la Santa Cena, esta ordenanza que Cristo instituyó, tenemos que ir un poquito más atrás al Antiguo Testamento para ver que la Santa Cena está íntimamente relacionada y conectada con la Pascua hebrea que encontramos en el Antiguo Testamento. Y no podemos entender cabalmente, definitivamente, qué significa la Santa Cena, la comunión, si no entendemos primero qué significa la Pascua hebrea. Y por eso en esta mañana mi intención es unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entender cómo la Santa Cena tiene mucho que ver con un principio que tiene que ver con la Pascua hebrea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, se lo pongo en otro ejemplo. El arroz con gandules de los puertorriqueños. Nosotros no podemos entender el arroz con gandules de los puertorriqueños si nosotros no entendemos lo que es el sofrito. Sofrito es ese elemento clave que le da ese sabor tan distintivo que ese arroz maravilloso de esta gente maravillosa tiene, ¿verdad? Y yo no puedo pretender decir, puedo comerlo, saber que es muy rico, pero hay un ingrediente clave que tiene, que es eso que le dicen
sofrito. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros cuando, por ejemplo, vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y encontramos que nuestro Señor Jesucristo les da instrucciones a los discípulos para celebrar la Pascua, yo no puedo empezar a entender lo que es la Santa Cena si primero no entiendo lo que es la Pascua hebrea. Se los voy a leer nada más. Lucas en el capítulo 22, en el verso 7, dice el evangelista: llegó el día de los panes sin levadura, se está refiriendo a la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, vayan, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y en el medio de esa Pascua que ellos estaban celebrando en ese primer siglo, el Señor instituye la Santa Cena. Pero vamos a ver en esta mañana de qué se trata la Pascua judía, la Pascua hebrea, para entender el contexto en el que el Señor Jesucristo trae esta ordenanza. Y vamos a tratar de compararlas. Por eso les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Vamos a leer solamente algunos versículos en esta mañana. Puede abrir su Biblia. Si trajo su teléfono, puede abrir su teléfono, pero por favor pónganlo en silencioso, así no molesta al que tiene al lado. Déjenme que les dé un poquito de contexto. Quizás todos vimos en la televisión alguna película de Moisés y las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Ahí está Moisés intentando sacar al pueblo de Israel de Egipto por mandato de Dios, y el faraón tiene el corazón endurecido y dice: no voy a dejar que este pueblo salga. Entonces Dios empieza a ir demostrándole al faraón, plaga tras plaga, de que Dios tiene el poder para vencer a los dioses de Egipto. Cada plaga que Dios manda tiene que ver con Dios venciendo a una deidad, a un Dios que tenía cargo esa área donde la plaga venía. Y por último, la 10ª plaga tiene que ver con el Señor diciendo: voy a mandar mi ángel de la muerte para que se lleve a todos los primogénitos, para que le quite la vida a todos los primogénitos que vivan en Egipto. Y esta es una batalla directamente con lo que Faraón representaba, porque él representaba en sí mismo una deidad. Y entonces si se moría su primogénito, significaba que ese Dios dejaba de existir para Egipto, una potencia mundial de la época. Entonces Dios le dice a Moisés: voy a mandar a mi ángel de la muerte para que se cobre la vida de todos los primogénitos varones que estén en Egipto y también de los animales. Pero el Señor dice: vamos a hacer una cosa. Ustedes van a tomar un corderito, lo van a matar y con la sangre del corderito van a pintar los marcos de las casas, los dinteles y los postes de las puertas de la casa. Entonces cuando pase el ángel de la muerte y vea esa sangre de ese corderito que está pintada en los marcos de la puerta, va a pasar de largo. Va a pasar de largo y no va a entrar el ángel de la muerte a su casa. Pero si hay una casa que no tiene la sangre de este cordero, entonces el ángel de la muerte vendrá y se llevará a ese primogénito varón. Vamos a leerlo nosotros en Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 12. Dice el Señor: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Fíjense esto: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. ¿No? Usted estaba pensando que las plagas tenían que ver con Moisés y Faraón. No. Las 10 plagas tienen que ver con Dios venciendo a los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. En primer lugar, mis queridos hermanos, para los que están anotando, para los que están con sus notitas,
la Pascua y la Santa Cena tienen algo en común. Y eso en común es que proclaman el juicio de Dios. La Pascua judía y la Santa Cena tienen algo en común. Y en primer lugar, ese elemento en común es que están proclamando el juicio de Dios. ¿Por qué es que Dios está juzgando a Egipto? Bueno, encontramos, si vamos a Éxodo en el capítulo 5, en el versículo 1, que cuando va Moisés y Aarón a hablar con el faraón toma una situación, toma una postura bastante rebelde. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, así dice. Esto es lo que dice el Señor Faraón. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Miren esto, yo no conozco a Jehová, no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Va Moisés a decirle al faraón: deja salir a mi pueblo en libertad, porque el pueblo de Israel estaba sufriendo la esclavitud y la opresión del pueblo de Egipto. Y el faraón le contesta diciendo: yo no conozco quién es ese Dios del que tú me hablas. Y después le dice: ¿quién se cree que es ese Dios para decirme a mí, faraón, lo que yo tengo que hacer? Es más, si nosotros avanzamos en la lectura, en el versículo 9, el faraón se enoja tanto con Moisés y con el anuncio de Dios, que miren lo que dice. Ahora porque me dijeron esto, en el versículo 9 dice el faraón: agrávese la servidumbre, vamos a ser más duros con los esclavos que son los israelitas, para que se ocupen en su trabajo en vez de estar pensando en tonterías. Y no atiendan a palabras mentirosas. En definitiva, Faraón piensa que el anuncio que Moisés le está trayendo son todas palabrerías y mentiras. En primer lugar, yo no conozco quién es ese Señor de que tú me hablas. En segundo lugar, yo soy Faraón. ¿Quién se cree ese Señor, ese Dios, para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Y en tercer lugar, ¿sabes qué pienso de tu anuncio? Que es una mentira. Que es una mentira. Entonces Dios va a tener que ejecutar un juicio sobre Egipto para demostrarle a Faraón que él, aunque se crea que es un Dios, sigue siendo tan humano y tan frágil como cualquier persona. Y va a ejecutar este juicio final sobre Egipto. ¿Y por qué es que Dios ejecuta un juicio? Porque Dios es justo. ¿Sabías que cuando inicia el libro de Éxodo encontramos la historia de que Egipto mandó a matar a todos los primogénitos del pueblo de Dios porque estaban creciendo mucho? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahora? Ajá. Ustedes cometieron esta atrocidad de matar niños inocentes, ahora ustedes, Egipto, van a pagar lo que hicieron. ¡Wow! ¡Wow! Cuidado, no es que es un Dios cruel, no es que es un Dios, no, es un Dios justo que castiga el pecado, que castiga la maldad. No es un Dios que va a decir, bueno, esto nos vamos a olvidar qué pasó, yo no vi acá nada, ¿ah? Me dan un billetito aquí y pueda pasar tranquilamente. No, no es un Dios así. Es un Dios que ejecuta el juicio porque es un Dios justo. Es un Dios justo. Ahora bien, cuando pensamos en la Santa Cena, que tenemos el pan y la copa, el pan símbolo del cuerpo de Cristo y la copa que representa su sangre, encontramos también un pasaje en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 29, donde el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros tengamos cuidado cuando participemos de esta ordenanza tan santa. ¿Por qué? Porque si lo participamos sin pensar, estamos acarreando juicio sobre nuestra cabeza. Por eso dice, por eso a muchos de ustedes están enfermos y algunos han muerto. La Pascua judía como la Santa Cena están anunciando que hay un Dios que es justo y que hay un Dios que va a hacer justicia. Y ¿sabe que a nosotros no nos gusta escuchar la idea de que Dios es justo y que va a hacer juicio? ¿Por qué? Y porque generalmente somos los que hacemos el daño.
Pero sabe que para la persona que ha recibido el daño, para la víctima, entender que hay un Dios que es justo y que va a hacer justicia es un pensamiento liberador. Entender que hay un Dios que, aunque el hombre no pueda hacer justicia, aunque nadie haya podido darme justicia, hay un Dios que va a hacer justicia en esta vida y en la venidera. Tenemos que entender que hay un Dios que no tolera el pecado. Tenemos que entender que hay un Dios que no va a pasar las cosas y hacer la vista gorda, como decimos, va a pasar. No, Dios castiga la maldad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu vida de que en la Pascua y en la Santa Cena se anuncie el juicio de Dios? Bueno, ¿sabes qué? Si tú no crees en Cristo Jesús y es la primera vez que vienes a la iglesia, estás más que bienvenido. Espero que te sientas cómodo, pero tienes que saber algo. Y es que a veces pasa en mi corazón que yo creo que sé más que Dios. A veces pasa en mi corazón que yo digo, ¿Dios? Yo no conozco a Dios. Y cuando viene gente a hablarme de Dios, digo, esas son todas mentiras. ¿Sabes a quién te pareces? Te pareces a Faraón. Faraón creía que él era su propio Dios. Faraón creía que él podía hacer lo que él quisiera. Y escuchar la voz de Dios, ¿quién es Dios? ¿Y qué es este libro para que yo le haga caso a este libro? ¿Quién es? ¿Sabe qué es lo irónico? Que Faraón está diciendo, ¿quién es Dios? Y cuando Dios ejecuta su juicio, dice, yo soy. Yo soy, el gran yo soy. Faraón termina conociendo a Dios, pero termina conociendo el juicio de Dios. Y es demasiado tarde. Por eso te invito en esta mañana a que pienses en tu vida. ¿Tú crees que sabes más que Dios? ¿Crees que cuando alguien te habla de la palabra de Dios, son todos cuentos, son todas mentiras? ¿Sabes qué va a pasar contigo? El juicio de Dios caerá sobre ti. La verdad que eso no es muy amigable para decirlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo no te puedo mentir. El juicio de Dios va a caer por cada pecado que has cometido en tu vida. Y su retribución va a ser devastadora. Ahora, para el creyente, tenemos que entender nosotros cuando participamos de la Santa Cena que la ira de Dios y el juicio de Dios estaba sobre nosotros también. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 36, que el que tiene al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y tenemos que acordarnos cuando participamos de la Santa Cena que un día Dios, el juicio de Dios pesaba sobre nuestras cabezas. Y es por eso que uno no se podía ni levantar de la cama, ni podía vivir con felicidad, y no importaba qué uno hiciera para llenarse de fiesta en fiesta, de cosa en cosa, nada alcanzaba para darnos paz. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios estaba sobre nosotros, sobre nuestros pecados, sobre nuestras mentiras, sobre nuestras infidelidades, sobre todo el daño que le hicimos a los demás. Dios es justo y su justicia estaba sobre nosotros. Ahora, en segundo lugar, la Pascua y la Santa Cena proclaman la señal del amor de Dios para librarnos de ese juicio. Usted dirá, si todo lo que fuera a escuchar en esta mañana fuera el juicio de Dios, yo no vendría nunca más. Porque para escuchar malas noticias, prenda la televisión y ya le basta. Ahora, la buena noticia es que a pesar de que hay un Dios justo que va a castigar el pecado, encontramos que tanto en la Pascua como en la Santa Cena se proclama la señal del amor de Dios para librarnos de ese juicio. Miremos junto el versículo 13 de Éxodo del capítulo 12. Dice, pero la sangre sobre los marcos de las puertas te servirá por señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, dice el Señor, pasaré de largo. Esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre que los
israelitas pintaban en los marcos de las puertas, en los dinteles y en los postes, tenía que ver con una señal. Una señal que funcionaba con la fidelidad de Dios de decir, cuando yo vea esto, no voy a ejecutar mi juicio en esta casa, voy a pasar de largo. Pero también era una señal de fe. ¿Por qué? Porque tenía que creer a Dios de que esa era la forma de salvarme, ¿verdad? Tenía que matar el corderito. Y le digo una cosa, en la antigüedad, los bienes funcionaban como la fuente de riqueza. Matar un corderito era como gastar unos $300, por así decirlo. Si yo le dijera, queme $300, usted me diría, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Si yo le dijera a una israelita de la época, mata un corderito, pero ¿por qué? Porque si no matas ese corderito, el que va a morir es tu hijo. Entonces usted tenía la posibilidad de creer, de decir, yo no creo que eso sea así. ¿Para qué me voy a empobrecer y matar mi corderito y quedarme más pobre? Pero los que creían pintaban el marco de sus casas. Era una señal de fe. Ahora algo más. Yo podría pintar el marco de mi casa, pero después cambié de idea y decía, estas son todas historias, son todos cuentos que vienen. Me voy a ir acá a la esquina del Yugo Losco a comprar algo, ya vengo, mi amor. Y me iba. No había Yugo Losco en Egipto en esa época. Pero supongamos que la persona salía. ¿Qué pasaba? El ángel de la muerte se lo llevaba. La persona tenía que tener la fe de lo que Dios estaba diciendo era verdad y tenía que quedarse adentro de la casa. Si la persona estaba fuera de la cobertura de esa sangre, el juicio de Dios llegaba. El juicio de Dios llegaba. Ahora, lo interesante de esto es que la sangre que se pintaba en los marcos era la señal de salvación del juicio de Dios. Los que estaban adentro de la casa estaban protegidos, ¿por qué? Por la sangre del corderito. Ahora, esa sangre era solamente un ejemplo, una sombra del verdadero Cordero de Dios. ¿Que quién es? Cristo Jesús. Por eso cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos que cuando Juan ve a Jesús, lo primero que dice es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que nos libra del juicio de Dios. Esta también fue la enseñanza que los apóstoles predicaron a la iglesia del primer siglo. Si vamos a la primera epístola del apóstol Pablo en el capítulo 5, en el verso 7, encontramos que Cristo, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cuando Cristo Jesús fue sacrificado en la cruz, vertió su sangre. Como ese corderito de la Pascua que se pintaba con la sangre, los marcos de las puertas, así la sangre de Cristo Jesús se derramó. ¿Para qué? Para librarme a mí de la ira y del castigo de Dios. Bueno, Juan, Pablo, pero quiere más. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el verso 19, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y fíjense esto, y el rescate que Él pagó no consistió en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. En Hebreos, en el capítulo 9, el verso 12, dice el autor, con su propia sangre, Cristo Jesús, no con la sangre de cabritos ni becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Tenemos que entender entonces que la sangre del corderito que en esa noche los israelitas utilizaban para pintar la puerta de sus casas era solamente un ejemplo del Cordero de Dios que un día iba a morir en la cruz por nuestros pecados y cuya sangre iba a ser eficaz y eficiente y suficiente para limpiar nuestros pecados y librarnos de la ira de Dios. Por eso cuando participamos de la Santa Cena, participamos del pan que es figura del cuerpo y de la copa que es figura de ¿qué? De la sangre, sobre la cual está basada, dice el Señor, un nuevo pacto.
dice, tomad, bebed de esta copa que representa mi sangre que por ustedes es derramada. Por ustedes es derramada. Déjenme decirle esto. La sangre de Cristo Jesús, vertiéndose en la cruz del Calvario, es la señal de que Dios nos ama. Es la señal de que Dios no quiere que tu vida perezca en el infierno. Es la señal de que Dios no quiere que su juicio caiga sobre ti, porque todo el juicio de Dios cayó sobre Cristo, ese cordero que Él había preparado para nuestra redención. Ahora, ¿sabes qué? Si tú no conoces a Cristo, hay un problema. Si tú no has depositado tu fe en Cristo Jesús y no te has agarrado de esa señal, hay un problema. La ira de Dios todavía está sobre ti y el juicio de Dios caerá sobre ti. Como los hebreos tenían que estar dentro de la casa que estaba pintada y cubierta por la sangre de Cristo, así también tu vida tiene que estar dentro de la cobertura de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios no caiga sobre ti. No caiga sobre ti. La sangre de Cristo para los cristianos es la señal más grande de un Dios que nos ama profundamente. Un Dios que nos dio a su único Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pagara el precio que a mí me tocaba pagar. Era mi sangre la que tendría que haber sido derramada en la cruz. Por todos mis pecados, por todo el daño que le hice a los otros, por mi rebeldía constante a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en los labios del apóstol Pablo en el capítulo 5 de la epístola de los Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo rebeldes, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué preciosa señal de amor la sangre de Cristo. Y como le veíamos en Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19, no es que Dios compró nuestro rescate con dinero. Qué fácil hubiera sido para Dios, te doy dinero. Sino que Él dio la sangre de su propio Hijo Jesucristo. ¿Saben que nosotros, a ver, para que lo entendamos todos, cuando alguien nos pide ayuda, a veces nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Mejor te doy el dinero. Mejor te doy el dinero, ¿por qué? Porque nuestro tiempo es valioso, ¿verdad? Y tenemos otras cosas que hacer. Pero ¿cuándo es que vemos que realmente la persona está haciendo esa milla extra? Cuando la persona dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Yo voy a darte de mi tiempo. De la misma manera, Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo, Jesucristo. Por eso, si ustedes lo pueden ver quizás en el resumen que vamos comparando en el cuadro, si lo podemos ver, tanto la Pascua como la Santa Cena tienen un elemento en común, y es que la sangre es una señal del amor de Dios. Vamos al último punto. La Pascua y la Santa Cena proclaman el milagro que Dios hizo por mí. Déjame que te lea un pasaje en Éxodo, en el capítulo 13, en el verso 8, que también habla de la Pascua. Dice, en el séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían que explicarle a los hijos por qué hacían lo que hacían, ¿verdad? ¿Por qué es que mi padre hace esto? ¿Por qué matamos el corderito? ¿Por qué le ponemos, verdad? Entonces, para pasarlo de generación en generación, los israelitas tenían que dar una explicación. Y miren cuál es la explicación que le daban a los hijos de por qué hacían lo que hacían. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde siempre esta enseñanza del Señor. ¿Y cuál es? Que con mano fuerte el Señor nos rescató de Egipto. Ahora quiero que consideremos esto, que la Pascua y la Santa Cena proclaman un milagro que Dios ha hecho por mí. Éxodo 13:8 dice, esto lo hago para recordar lo que Dios hizo por mí. ¿Qué fue lo que Dios hizo por Israel? El Señor
En el versículo 14 del capítulo 13 de Éxodo dice, el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. Lo que Dios hizo por Israel en la Pascua fue librarlos de la esclavitud y la opresión de Egipto. ¿Saben cuál es el fin de un esclavo? Primero que nada, un esclavo en esa época ni siquiera era considerado una persona, era una cosa. Y los esclavos morían de las formas más inhumanas que usted se pueda imaginar. El final de la esclavitud no es solamente estar sometido constantemente a la voluntad de alguien que se abusa y se aprovecha de mí y me trata como una cosa, sino que mi final es la muerte. Ahora, como los hebreos estaban sujetos a la esclavitud de Egipto, en la Santa Cena nosotros celebramos que Cristo nos libertó a nosotros de otra esclavitud. ¿Cuál era esa esclavitud? La esclavitud del pecado. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 6 nos dice que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos esclavizados al pecado, a nuestros malos deseos. Y usted se da cuenta, porque usted quiere cambiar y ser diferente y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Siempre su carne y sus instintos lo llevan a hacer lo malo aunque usted no quiera. Eso es estar atados al pecado. ¿Y cuál es el final del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿La muerte de qué? La muerte de un matrimonio. La muerte de la confianza entre los padres y los hijos. La muerte de ese amor que esas dos personas se juraron en el altar cuando se casaron. La muerte del propósito en mi vida, de no saber por qué vivo, levantarme a la mañana y decir, ¿para qué me levanté? La muerte del alma, la separación con Dios y la insatisfacción constante. Esos son síntomas de que estás atado por el pecado. Por eso en la Santa Cena, así como en la Pascua, recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Él cortó las cadenas de nuestro pecado y nos sacó de la esclavitud a la libertad. Ahora, ¿saben qué? El Señor hizo esto por mí y por ti. Fíjense que no están en términos, Dios hizo esto por Israel en la Pascua. Y en la Santa Cena, si vemos 1 Corintios capítulo 11, versos 24 y 25, vamos a ver que Jesús dice, no dice esto lo hago por la iglesia, dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. En la Pascua vemos que la explicación que tenían que darle los padres a los hijos es esto es lo que Dios hizo, no por doña Juana, que es la vecina. Todo mi amor y cariño a las Juanitas que tenemos hoy en la congregación. Tenía que usar otro nombre. Esto es lo que Dios hizo por mí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo por ti? Hace mucho quizás. Vivimos en un mundo donde cada uno quiere vivir para sí mismo y nadie quiere vivir para servir al otro. Y todos anhelamos ser amados, todos anhelamos ser queridos, que alguien haga algo por nosotros. Pero vivimos tan enfocados en lo que cada uno quiere hacer, que quizás han pasado muchos años y nadie ha hecho algo por ti. Pero se siente muy lindo cuando alguien hace algo por mí. Le pongo un ejemplo. En mi casa soy el encargado de hacer la lavandería, lavar la ropa. Tengo una jefa ahí. No estoy en la esclavitud de Egipto, no. Aclaro. Y un día llego a casa y veo que estaba toda la ropa limpita, ya planchada, toda acomodada. Era algo que tenía que hacer yo. Pues le miro a mi esposa y digo, ¿qué le pasó? ¿No? No, es que quería hacer esto, quería hacerlo por ti. ¡Ay, qué lindo que fue! ¡Qué lindo que fue! Que alguien haya hecho algo pensando en mí. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del creador del universo. El que creó los cielos, la tierra, las estrellas. El que te creó a ti, el que te hizo. El que hizo todo lo que ves y que Él se ponga a pensar en ti y en mí. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios tan inmenso! Por eso si estás en Cristo y por ahí vienen a tu mente pensamientos de que el Señor te abandonó,
Agárrate de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena te recuerda que lo que Cristo hizo por ti. Por eso no te la pierdas. No te la pierdas, porque te carga de energías. Te vuelve a recordar una verdad de Dios, del amor de Dios, en un mundo lleno de oscuridad y mentiras. Y cuando nosotros caminamos en este mundo de oscuridad, sin la luz de Dios, ¿qué pasa? No podemos ver. La palabra de Dios es como una lámpara en nuestro camino, dice el libro de Salmos. Quiero que tengamos un tiempo para reflexionar. En la Pascua, Dios ejecuta un juicio sobre la maldad. En la Santa Cena recordamos que Dios ejecutó un juicio sobre Cristo por el pecado de la humanidad. En la Pascua, en el Antiguo Testamento, vemos que la sangre de ese corderito era una señal del amor de Dios para librar a Israel, a su pueblo, de ese juicio. En la Santa Cena vemos que la sangre de Cristo es la señal que nos indica que hay un Dios que nos está librando del juicio, de su juicio por nuestros pecados. Y por último, así como en la Pascua, vemos que hay un Dios que hizo un milagro por cada persona de Israel. También en la Santa Cena recordamos, nos sirve de señal para recordar que Dios me ama tanto que está pensando en mí.